tardes, bienvenidos al programa Opinión. Esta semana se está celebrando la Semana de la Lactancia Materna en el Perú, que se celebra entre el 25 y el 29 de agosto, en el cual se desarrolla una serie de actividades precisamente para promover la lactancia materna y para difundir los beneficios de esta, ¿no? Y para conversar sobre este tema y cuáles son los beneficios de la lactancia materna, qué está pasando con la lactancia materna en el Perú, que en los últimos años habíamos visto una preocupante disminución de la misma, qué está pasando ahora, cuáles son las políticas que existen para difundir la lactancia materna, vamos a conversar con el doctor Uriel García, es médico, ex ministro de Salud, es miembro del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia, y es un reconocido experto en este tema y también un promotor, un defensor de la lactancia materna. Y más adelante también vamos a tener una entrevista telefónica con Ana Vázquez, que ella es representante en el Perú de la Red Internacional de Grupos Pro Alimentación Infantil y directora del Centro de Promoción Social. Con ella vamos a conversar también sobre este tema de la lactancia materna y vamos a enfocarnos, de diálogo con ella, en qué está pasando con la comercialización de estos productos sucedáneos de la leche materna y cómo se dan estas prácticas, digamos, de vender estos productos que sustituyen la leche materna y cómo esto afecta a la salud de los niños. Entonces, iniciamos el programa anunciado con el doctor Uriel García, a quien le damos la bienvenida. Encantado. Buenas tardes, doctor. Decía en introducción que estamos celebrando la Semana de la Lactancia Materna en el Perú. Entonces se conmemora todos los años. Pero lo primero que quería preguntarle, bueno, ¿cuál es la trascendencia de estas celebraciones, de esta conmemoración de la lactancia materna, de la Semana de la Lactancia Materna, o pasan, digamos, como muchas conmemoraciones, como una fecha más y pasan, digamos, desapercibidas, o tienen una importancia real? Claro, yo diría que la trascendencia es fundamental porque hay que pensar que los niños recién nacidos, el infante recién nacido, tiene asegurada su nutrición que la naturaleza le ha otorgado en la lactancia materna, en la leche materna. Y esto es biológicamente demostrado por la ciencia de los nutricionistas. Tanto es así que, por ejemplo, es indispensable que el recién nacido apenas sale del útero de la madre, debe chupar las tetas de la madre, porque allí existe dos hechos importantes. Uno, que despierta automáticamente por un mecanismo fisiológico un mensaje a los centros hipofisiarios para que ese tejido mamario comience a segregar la leche que se necesita. Y segundo, existe durante el embarazo la formación de una secreción que se llama calostro. Y en ese calostro, en esa más llamada aguadija, existen las inmunoglobulinas necesarias como para que, por decirlo en términos comunes, para que se vacune a ese bebito que ha estado viviendo durante 9 meses en un ambiente totalmente libre de gérmenes y que sale bruscamente a un ambiente que en el propio aire que respire va a haber microorganismos, y ese calostro ha de vacunar para que ese niño no sufra. Ahora, esos son los beneficios de la lactancia materna. Ahora, sobre todo en estos tiempos hay una tendencia de la madre muchas veces a dejar un poco de lado la lactancia materna, un poco por comodidad, y por ahí una serie de productos que estudian, ¿no?, la leche materna. La pregunta es, como estamos en la Semana de la Lactancia Materna, por ejemplo, en estas fechas y en general, ¿existen políticas? ¿Qué políticas hay? ¿Qué acciones se hacen para difundir esto, para difundir los beneficios de la lactancia materna, la importancia de la materna en la salud del niño? ¿Se está haciendo lo suficiente para que la población conozca esto o no? Hay que crear de la manera más agresiva posible una conciencia pública, especialmente en las madres que tienen hijos recién nacidos y en las que van a tener dentro de poco un bebé, que la lactancia materna es una obligación natural, biológica, que si los niñitos recién nacidos tuvieran un sindicato y pudieran tener
mecanismos como otros sindicatos, mecanismos de coerción, estoy seguro que ellos harían una huelga realmente asombrosa contra todos aquellos productos que les dan artificialmente a los recién nacidos. Ahora, le pregunto, pero usted ve las políticas públicas, ¿hay políticas públicas para defender el tema de la lactancia materna, para promover sus beneficios? ¿O a veces estas, digamos, las acciones del Estado se limitan a algugas declaraciones en fechas como esta? La Organización Mundial de la Salud, cuando yo fui ministro en 1980, 81 y 82, se aprobó a nivel mundial en una reunión histórica de esa organización el prohibir la propaganda malsana de los fabricantes de leches, entre comillas, maternizadas, porque no existe. Y sobre todo, esa política que significaba cortar ese mecanismo que he explicado primero entre la succión por el pezón y la hipófisis que hace de la madre que ordena para que se forme leche. Y para romper ese ciclo, la industria farmacéutica daba leches maternizadas al niñito recién nacido de tal manera que se llenaba y no succionaba la teta de la madre. Es una práctica que la seguimos viendo ahora, incluso en muchos centros públicos, ¿no? Así es. Eso es un crimen. Eso es exactamente casi como la drogadicción, porque se corta ese ciclo y el niño está amarrado por siempre a las costosas y malsanas, ¿sí? Hay que decirlo así, malsanas leches artificiales, porque no hay cosa mejor que la leche materna. Ahora, quiero leer acá ya justo un comentario de quienes nos están viendo, y de Katia, que dice: la lactancia materna es esencial para el niño de hoy, hombre del futuro. ¿Por qué muchas madres modernas, pone modernas entre comillas, no le dan importancia, o la culpa la tiene el Estado por no difundirla suficientemente? Eso, mira, que quería preguntarle eso justamente. Mi pregunta era, ¿el Estado está haciendo lo suficiente, por un lado, para difundir la práctica de la lactancia materna, para dar a conocer sus beneficios, y por otro lado, para evitar estas prácticas que usted dice malsanas de empresas que buscan eliminar la lactancia materna para vender sus productos? Me parece que no se está haciendo lo suficiente. No se está haciendo una campaña que tiene que ser agresiva. No se está prohibiendo absolutamente que se introduzcan en las salas de maternidad a todo nivel, desde los hospitales privados más sofisticados hasta los puestos de salud, en donde supuestamente la industria farmacéutica obsequia unos cuantos tarritos de su producto para romper el ciclo que he explicado. Y así tener consumidores a futuro. Y entonces el niño y la madre están dependientes exclusivamente de comprar eso, y los más pobres que no tienen dinero y que al principio tuvieron el obsequio que ya no les llega más, van a preparar té con sabe Dios qué otras sustancias para llenar la barriga del recién nacido y precipitarlos a la desnutrición. Esto, además, el gobierno y supuestamente Indecopi, por ejemplo, debería ser mucho más alerta en hacer que la propaganda de estos productos sea tan hecha como para engañar al público, hay una serie, dice, esta leche contiene tal y tal producto que es muy bueno para el cerebro, y resulta que Indecopi debería decir, bueno, muéstreme ese producto y muéstreme los trabajos científicos que respaldan que ese producto es bueno para desarrollar el cerebro, por los músculos, etcétera, etcétera. Eso es un engaño que se hace al público con técnicas de
de publicidad sumamente sofisticadas que llegan a convencer al público que no está acostumbrado a este tipo de propaganda pseudocientífica. Claro, pues mucha de esa propaganda vende estos sucedáneos, estos productos sustitutos de la leche materna y los promueve como si fueran tan buenos, incluso mejores que la leche materna, entonces lo cual es una falsedad. ¿No se está haciendo nada para evitar eso? ¿Usted ve esa práctica, digamos, que continúa impunemente, por decirlo, o ve que algo se está haciendo? Porque hay un reglamento de alimentación infantil que debería regular eso, ¿no? Yo tengo, al respecto de esto, yo tengo que hacer este comentario. Uno de los factores más importantes para que la lactancia materna se generalice al 100%, si es posible, es la prensa, los medios radio, televisión y los periódicos que tienen que ¿por qué no existen periodistas que van y dicen, mire, hemos hecho esta investigación y resulta que tal producto publicitado por tal compañía de productos lácteos, resulta que es solo un nombre inventado, o que el producto que dice que tiene es simplemente un adefesio, como tiene que ser. A ver, hay muchos intereses creados para defender un poco todo este comercio. ¿No? Y hay que decir que esa industria soborna a mucha gente, soborna desafortunadamente hasta a las sociedades médicas. Claro, nunca me olvidaré que cuando hubo una situación en donde el ministro de Agricultura, cuando yo era miembro del gabinete, se fue al extranjero. Y resulta que me hice yo cargo por los 10 o 12 días de la ausencia del ministro, y en ese momento subió comercialmente la leche. Y me preguntaron, ¿y qué van a hacer ahora los lactantes? Y les dije, ¿qué problema hay con los lactantes si tienen la leche materna? Se rieron de mí, me hicieron caricaturas, me pusieron unos chupones en la cabeza, y todo esto subvencionado indudablemente por los que pensaban que yo estaba en contra de sus intereses económicos. ¿Y usted esos intereses siguen actuando con la misma fuerza hasta ahora? Espero que no. Yo creo que debe haber algo. Creo que los últimos ministros de salud han tenido una conciencia plena de que la lactancia materna es un derecho de los niños peruanos. Claro, ahora, porque vean algunos datos que dicen que entre 2005 y 2010, por ejemplo, la venta de estos productos se triplicó en el Perú. Así sigue creciendo, digamos, entre 2008 y 2013 pasó de 85 millones de soles a 135 millones el producto de venta. Entonces, digamos, esta industria sigue aumentando su presencia en el mercado, ¿no? Y esto un poco a costa de la lactancia materna. Así es. Es la industria de los alimentos comercializados, la industria de los alimentos comercializados es una de las más poderosas. Es casi tan poderosa como la industria de los armamentos en el mundo entero. Y nosotros que disparamos de cuando en cuando desde el balcón, no tenemos la misma fuerza de, entre comillas, convencimiento que pueden tener La pregunta inicial, si usted cree que el Estado es un aliado importante en esa defensa de la lactancia materna, o está más bien un poco ausente en el tema. Yo creo que la lucha por obtener que la lactancia materna se generalice en este país, especialmente en los estratos socioeconómicos más bajos, es una tarea multisectorial
Y uno de los más importantes factores en esa lucha es el que debe dar la prensa en general, los medios, periódicos, la televisión, pero claro... Pero también es central que existe una política pública dirigida, digamos, a promover y defender la lactancia materna, ¿no? ¿La hay? Sí. ¿Es insuficiente? ¿Está funcionando bien? ¿Cómo la ve? Bueno, no está llegando porque no tiene los medios o porque creo que últimamente hay ciertos avisos comerciales, pero ¿qué pasa? Supóngase un canal de televisión, que no quiero mencionar ninguno particularmente, que recibe, que es cliente de verdaderos publicistas que pagan por cada spot millones de soles o de dólares, y que esa es de la industria láctea, y que se ponga a hacer una propaganda para la lactancia materna, simplemente le cortan el avisaje. Y esa es una manera muy no diríamos sutil, sino muy descarada para realmente coercionar y hacer propaganda a la lactancia artificial. Bueno, antes de ir a un corte para seguir conversando sobre el tema, quería preguntarle, usted mencionó antes también de estas prácticas, estas empresas, usted dijo, digamos, que actúan muchas veces en complicidad con gremios médicos, con médicos, ¿no? Desde el gremio médico, colegio médico, sociedades médicas, ¿qué se está haciendo respecto para defender el tema de la lactancia materna y evitar pues estas prácticas, digamos, incluso algunos médicos que van más bien para beneficiar, como usted dice, a algunas empresas y no, digamos, a la salud del niño? Los colegios profesionales, los colegios profesionales como el colegio médico, mi colegio, el colegio de los nutricionistas, el colegio de los de obstetricia, tienen comités que se dedican especialmente, son los comités más importantes de un colegio profesional es su comité de ética y deontología. Y esos comités de ética y deontología tienen la obligación legal de vigilar precisamente que las prácticas de comercialización que se introducen en los servicios médicos con anuencia o mirando al otro lado de la escena, se introduzcan la industria con su comercialización anética. ¿Y estos comités, usted conoce casos en estos comités hayan actuado, digamos, para sancionar estas prácticas, para frenarlas? Que yo sepa, no. Eso revela ahí también como usted dice, un mirar al costado también del gremio médico como colegio médico frente al tema. Que yo sepa, no. Yo soy de la opinión que desafortunadamente no tengo mucha suerte, que es la de que los comités de ética y deontología de los colegios profesionales, especialmente del mío, sean institutos que no compitan en las elecciones partidarias para cuando cada 4 años hay que elegir una nueva junta directiva, sino que estén formados por mandato legal, por gente idónea y que se renueven por tercios en mandatos completamente distintos a la justa elección que existe para las juntas directivas. Así tendríamos esos comités completamente libres de intereses creados. Bien, nosotros vamos a hacer un corte y después regresamos para seguir conversando sobre estos temas.
qué está pasando con la lactancia materna en el Perú, en zonas urbanas, zonas rurales. Nos llegan varias preguntas, por ejemplo, de Sara Luz, de César, que la vamos a leer después del corte, que pregunta en qué momento se le debe dar de lactar al niño, otras digamos, qué pasa con los niños que son intolerantes al tema de la leche materna, qué hacen en esos casos, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros vamos sin corte y regresamos para seguir conversando sobre estos temas. Los seres humanos formamos nuestros hábitos alimenticios hasta los 10 años de edad. Pasados los 10 años de edad es muy difícil cambiar los hábitos alimenticios y como consecuencia de ello, no solamente las preferencias gastronómicas de placer de comer, sino también tiene que ver con el tema de la alimentación, de la nutrición. Pero hay una esperanza, está justamente en los niños que hoy en día están naciendo, que están comenzando a crecer, que se están formando, no solamente en las aulas, sino también en sus propios cuerpos. Todos tenemos una gran responsabilidad, desde padres, desde tíos, hermanos, mayores, sobre los pequeños. Si no queremos niños que se duerman en clase, si no queremos peruanos pequeños, por debajo de la estatura promedio, como no lo eran antes, como no lo eran hace más de 1000 años, personas fuertes, inteligentes, porque la inteligencia también tiene que ver con la alimentación. La biodiversidad peruana tiene alimentos, tiene elementos importantísimos para la nutrición, para la buena nutrición de nuestros hijos, de nuestros niños. Corresponde a nosotros acercarle a ellos estos productos, dárselos a comer, a probar, incluirlos en su dieta, porque va a ser la única forma que pasada esta niñez, para ellos sea hábito consumir todos estos productos. La alimentación de nuestros hijos está en nuestras manos. Bueno, estamos ahora en contacto telefónico con Ana Vázquez, quien es representante en el Perú de la Red Internacional de Grupos Pro Alimentación Infantil y también directora del Centro de Promoción Social. Hoy vamos a seguir conversando también sobre este tema de la lactancia materna y toda esta problemática de la comercialización de productos sustitutos de la leche materna. Buenas tardes, señora Vázquez. ¿Cómo está? Estábamos conversando aquí con el doctor Uriel García sobre el tema de la lactancia materna y él analizaba toda esta problemática de la comercialización de productos sustitutos de la leche materna y que muchas veces, digamos, una comercialización que muchas veces se realiza, digamos, incumpliendo las normas de publicidad, incumpliendo las normas incluso de protección a los niños cuando se introducen estos productos sustitutos en los hospitales para, digamos, de alguna manera motivar su consumo por las madres, por los niños recién nacidos y así, digamos, cortar un poco el ciclo de la leche materna. ¿Cómo ve usted este tema y este problema de la comercialización, la venta de estos productos sucedáneos de la leche materna? El Perú es uno de los países pioneros en adoptar el Código Internacional de Comercialización de Sustancias de la Leche Materna, mediante el Reglamento de Alimentación Infantil, que es la norma nacional que se inspiraba en este código. Esto es desde el año 82, tenemos un reglamento actualizado del 2006, pero a pesar de que somos un país ejemplo en términos de la adopción de una norma nacional al respecto, continúan las agresiones, ¿no?, del incumplimiento de las disposiciones que están establecidas en el Reglamento de Alimentación Infantil.
Ustedes seguramente pueden observar en la publicidad, en los medios de comunicación, ¿no? Campañas muy fuertes, ¿no? De promoción de alimentos infantiles a través de diferentes tipos de medios, ¿no? ¿Y qué? Hay grupos como la Red de Grupos de Alimentación Infantil, que es una red internacional que vigila el cumplimiento de las prácticas no éticas de comercialización de cereales de la leche materna. No se trata de prohibir, ¿no? 40 de los sucedáneos de la leche materna. Ahora, y en esta vigilancia, por ejemplo, ¿qué casos han detectado de este, digamos, incumplimiento ético de la promoción de estos productos? Le decía, en esta vigilancia que se realiza sobre la comercialización, la ética en la comercialización y promoción de estos productos, ¿cuántos casos y qué casos han detectado donde no se cumplen, digamos, estas normas éticas y se incumple este reglamento de alimentación infantil? Con el apoyo de OPS y de UNICEF, un monitoreo en establecimientos de salud, tanto públicos, de MINSA, tanto de salud como en clínicas y en hospitales de las Fuerzas Armadas y policiales. Hemos hecho un monitoreo para ver qué es lo que está pasando dentro de los establecimientos, porque lo que ocurre en los establecimientos de salud en las primeras horas de nacidos, los bebés, se convierte, ¿no? en la práctica de alimentación infantil en la mayoría de los países, ¿no? Cuando se induce el uso de leche de fórmula. Entonces hicimos un monitoreo el año pasado, ¿no? Y ahí hemos encontrado que las empresas, ¿no? las empresas productoras de leche de fórmula, ¿no? De sucedáneos de la leche materna, siguen donando, ¿no? A pesar de que se prohíbe expresamente en el reglamento de alimentación infantil, en las donaciones a los establecimientos de salud, hemos encontrado que la gran mayoría de establecimientos de salud reciben donaciones. Muchas de las empresas productoras o distribuidoras de leche de fórmula en el país. Ahora, sí. La vía es a través de los médicos y enfermeras, ¿no? Ellos son los que están colocando esas donaciones en manos de las mamás o están dando a los bebés la leche de fórmula cuando están cuando permanecen en el hospital. Ahora, ustedes que se han detectado estos casos, ahora hay una responsabilidad tanto de la empresa que dona como del establecimiento, los médicos, enfermeras que usted dice, reciben esta donación y la utilizan, digamos, con los recién nacidos. Pero de estos casos que se han detectado, ¿cómo se ha actuado frente a ellos? ¿Han sido denunciados? ¿Hay empresas denunciados? ¿Hay médicos, directores de establecimientos de salud, enfermeras denunciados por estas prácticas? Miren, nosotros hemos entregado y hemos presentado el informe a las autoridades del Ministerio de Salud, ¿no? También a las autoridades de salud, y ellos se han comprometido, ¿no? a actuar. El reglamento de alimentación infantil, la norma nacional establece claramente quiénes son los responsables, ¿no? De sancionar a las empresas cuando se incumple, también, ¿no? De sancionar al personal de salud, ¿no? Cuando incumple el reglamento. Está en manos de ellos, ¿no? ¿Desde cuándo está en manos del Ministerio de Salud este informe? En relación a eso, ¿no? Le preguntaba, ¿desde cuándo es que está en manos del Ministerio de Salud este informe? Desde el año pasado. El año pasado ha sido entregado en noviembre del año pasado. En noviembre, es decir, ha pasado más o menos 10 meses, 9-10 meses de entregar este informe. Hasta ahora, el Ministerio de Salud que se comprometió a actuar, ¿ha habido alguna acción respecto a este informe en estos 10 meses que han pasado? Tengo entendido que el Ministerio de Salud y de Salud han informado de esta situación en reuniones, ¿no? a las personas, al personal involucrado, o sea, a los establecimientos involucrados, ¿no? Pero yo no tengo información, ¿no? de sanciones específicas, y menos aún, ¿no? de quienes son los responsables
actores centrales, fundamentales en esto, que son las empresas, ¿no? Claro. Ellos los que presionan y están induciendo al personal de salud para que sean sus grandes promotores de estos productos, ¿no? ¿No conoce? ¿Hay algún caso, alguna empresa que haya sido investigada, sancionada por estas prácticas? Por ejemplo, Indecopi, que de alguna manera también tiene mucho que ver en el tema, sobre todo en regular estas publicidades, publicidad engañosa que puedan hacer estas empresas. ¿Hay alguna, usted conoce algún caso, alguna empresa que haya sido investigada, sancionada por esto? Mire, el monitoreo último que se hizo en el establecimiento de salud. Sin embargo, nosotros también permanentemente alcanzamos información a Indecopi, que es la instancia que debe sancionar según el reglamento en caso de publicidad, ¿no? Que publicidad incumpla con la norma. Hace poco estaba una reunión en la que nos han informado que procedieron a hacer a desarrollar todo el proceso para sancionar a empresas, pero que finalmente en la última instancia ha sido declarada que no han sido declaradas fundadas, ¿no? Entonces, siguen las empresas sin ser sancionadas. Hemos pedido en una reunión la Comisión Nacional Sectorial de la Clase Materna de la cual somos parte, hemos pedido un informe de las razones por las cuales no se están sancionando, ¿no? En los casos de publicidad. Ahora, en los casos de promoción dentro de los establecimientos de salud, no se ha hecho nada para sancionar a las empresas. Ahora, digamos entonces que existe un código que usted dice de comercialización de estos productos, existe un reglamento de alimentación infantil que digamos que protege, supuestamente que debe proteger a los niños recién nacidos y que poco para evitar esta introducción de estos productos sustitutos de leche materna y su promoción en los establecimientos de salud para que sean consumidos por los recién nacidos, pero existen los reglamentos, existen los códigos al respecto, pero usted diría que en la práctica estos no se están cumpliendo y que no hay voluntad en las instituciones del Estado encargadas de hacerlo cumplir, de que efectivamente se cumplan, de que no existe esa voluntad para hacer cumplir estos reglamentos que protegen la salud del niño. Yo creo que el personal relacionado con el tema de la lactancia materna tiene muchísima claridad y interés y compromiso por el cumplimiento de la ley. Sin embargo, hay instancias que deben actuar en relación a esto, ¿no? El personal técnico más los lugares que están directamente involucrados en la protección de la lactancia materna, los responsables de las sanciones. Y ahí hay un problema que no se ha logrado resolver en términos de rapidez, de claridad, ¿no? en la actuación. Entonces, la verdad que sí, durante muchos años nosotros como INSA venimos presionando, reclamando, ¿no? de que se actúe. No se está haciendo nada, porque lo que hemos encontrado no son solamente donaciones, hay promoción de productos en los establecimientos de salud, una cantidad impresionante, están hacen regalos de loncheras, de afiches, de mandíbulas, de portafolletos, de calendarios, todo esto se ha encontrado en los establecimientos de salud, ¿no? Es un mercado de los establecimientos de salud para las compañías, ¿no? Ahí están con tal impunidad las empresas. Ahora, para terminar, última pregunta, entonces para un poco definiendo responsabilidades, usted diría que esta impunidad con la que actúan estas empresas, como usted dice, la responsabilidad principal de no hacer nada en este tema está por un lado en el Ministerio de Salud y en el otro en Indecopi, son digamos donde están las dos instituciones que tienen la principal responsabilidad de hacer algo y que no lo están haciendo. Según el reglamento, quienes son los órganos encargados de establecer las sanciones, de ejecutarlas, son el Ministerio de Salud para todo lo que ocurre en establecimiento de salud y puntos de venta, ¿no? Y cuando se trata de etiquetado, o sea, rótulos, ¿no? de la leche de fórmula o de los productos de alimentación infantil o biberones o metinas, porque todos están comprendidos dentro del
reglamento, cuando se trata de etiquetado y cuando se trata de publicidad, es el deporte. Así está establecido con el reglamento con total claridad desde hace mucho tiempo, ¿no? Bien, muchas gracias, señora Vázquez, por esta entrevista y por sus importantes declaraciones sobre el tema. Gracias a ustedes. Bien, muchas gracias. Antes de pasar al corte, me gustaría, doctor Uribe García, un comentario sobre lo que hemos escuchado, un poco lo que veníamos hablando en la primera parte de la entrevista de este programa, ¿no? Que nos dice señora Ana Vázquez de que han hecho monitoreo, han detectado muchos casos de esta promoción, que se sigue introduciendo estos productos de leche materna en los centros de salud públicos, además, y que esto se hace con toda la impunidad, que no hay ninguna entidad que actúa, ¿no? Que hay como decía, los médicos, enfermeras, entre las empresas, el Ministerio de Salud no hace el control que debería hacer, Indecopi tampoco hace nada frente a la publicidad engañosa. ¿Cómo ve esta situación, lo que nos ha dicho la señora Ana Vázquez sobre esta situación? Bueno, al escuchar a la doctora, viene a mi memoria un anhelo que durante mi ya larga trayectoria de tratar de mejorar la salud y la alimentación de este país, se me ocurrió cuando fui miembro de este organismo de apoyo al gobierno para formular unos planes de gobierno. Y allí formulamos, después de largas discusiones, la creación de un organismo paraestatal totalmente independiente de los avatares de la política, que se encargase de controlar las políticas de suministro de alimentos y medicamentos en este país. No puede ser que la dirección de alimentos, de la DIGEMIT, del Ministerio de Salud, esté a los avatares políticos y de todo orden, y que sus directores sean nombrados casi, diríamos, cada año, o cada 6 o 7 meses se cambian, y tiene que haber un organismo completamente idóneo, creado por ley, que no tenga la injerencia política del momento, porque los intereses creados en la comercialización de medicamentos y alimentos, y en este caso particular de las leches, y qué vamos a decir de los aceites y de todos los alimentos fabricados en este país, para que el pueblo peruano esté protegido, como existe en otros países, como existe en Estados Unidos la famosa agencia que se llama Drug and Food Administration, en la que el presidente de la República, ni el presidente de la República tiene injerencia en sus políticas completamente idóneas para que el pueblo, ese pueblo esté suministrado de manera adecuada y lo más científica posible. Eso, desafortunadamente, desapareció del documento en donde tanto trabajo había costado aprobarlo. Una mano misteriosa y seguramente aceitosa la hizo desaparecer. Y eso sí desapareció hasta ahora, no se está haciendo nada otra vez por tratar de claro, un organismo de ese tipo, ¿no? Digamos, en eso no se ha avanzado nada en todos estos años. No, hasta yo he hablado con la actual ministra sobre este asunto. ¿Y qué dice la ministra? En ese momento estaban cambiando de director de DIGEMIT, y después cambiaron a otro, y sencillamente esa organización burocrática está sobrecogida con todas las enormes cargas de trabajo, y que con toda la seguridad que existe, pues
una serie de intereses creados. Sería bueno que en fechas como esta, como la Semana de la Lactancia Materna en el Perú, que se celebra estos días, se tomen acciones, ¿no?, en este tipo de casos y no solamente se limiten a algunas celebraciones públicas, ¿no? Así es. Una institución que debería estar mucho más vigilante de esta protección de los consumidores es Indecopi, donde tampoco Pasa nada. no hace mucho, ¿no? Claro. Y nosotros vamos a un nuevo corte y regresamos para seguir conversando, y luego del corte ahora sí vamos a leer y pasarle al doctor Uriel García todas las preguntas que nos están llegando a través del chat de quienes nos están viendo. Entonces vamos a un corte y regresamos. Se puede disminuir notablemente la mortalidad en la primera infancia con medidas sumamente simples, como son lactancia inmediatamente después del parto. Prácticamente dentro de la primera media hora se debe poner al bebé en contacto con los pechos de la madre para que segregue la madre una suerte de vacuna. Otra, hay que tener la limpieza necesaria en la persona que atiende tanto al bebé como a la madre. Sus manos tienen que estar bien lavadas, las uñas bien cortadas. Luego, por supuesto, alimentar a la criatura solo con la leche materna, nada de leche artificial. No hay mejor alimento que que la naturaleza ha puesto en los pechos de su madre. La mortalidad de los recién nacidos va a disminuir prácticamente a cero cuando haya justicia social, cuando las familias de todos los peruanos tengamos acceso a la buena educación, a buena vivienda, buena vestimenta, buena alimentación y sobre todo buen salario. Entonces todo eso va a desaparecer, porque todo eso va a traer consigo una mejor calidad de vida. Bien, entonces regresamos para seguir conversando con el doctor Uriel García sobre ese tema de la lactancia materna y su importancia en la salud y el desarrollo de los niños. Doctor Uriel, quería pasarle ahora algunas preguntas que nos llegan a través del chat. Tenemos aquí algunas preguntas. Sara Luz escribe, por ejemplo, y dice: la leche materna es buena, pero hay niños, por ejemplo, que son intolerantes a la lactosa. Entonces, prohibir la leche artificial. Pregunta, entonces, ¿prohibir la leche artificial no es atentar contra esos niños? Ahora, no se trata de prohibir tener la leche artificial. Bueno, y la otra pregunta es, ¿qué porcentaje son esos niños que no pueden, digamos, tomar leche materna? La primera pregunta, debo aclarar que la leche materna no tiene lactosa, tiene galactosa, y que el niño está dotado de la enzima necesaria en su estómago para descomponer esa proteína de la leche materna, la galactosa, y que desaparece naturalmente después de un año, año y medio. Poco a poco va desapareciendo hasta que puede dársele la leche de vaca que tiene lactosa. Hay personas que son intolerantes a la lactosa porque su organismo no provee de las enzimas para desdoblar esto, entonces vienen cuadros de diarreas. A propósito, mucho le decía yo a mi gran amigo y el gran alcalde Alfonso Barrantes, que creó el vaso de leche para esa población de niños
sobre esta intolerancia y sobre el hecho que un buen número de niñitos peruanos, dicho sea de paso, no se ha hecho una estadística de eso, como debe ocurrir, como ha ocurrido en otras partes, digo, de cuántos peruanos son intolerantes a la galactosa. Dicen que en Estados Unidos, al principio, de la industria de la leche de vaca, la cantidad de niños intolerantes a la lactosa era muy grande y que se fueron muriendo y han quedado los niños que toleran la lactosa. Los que toleran y el consumo de la leche de vaca es sensacional en ese país. Eso es pura especulación. El hecho es que la naturaleza le provee al niño las enzimas necesarias para digerir primero la galactosa y después la lactosa. Porque Sara Luz sobre este tema también nos sigue escribiendo y dice: no se puede generalizar en decir que solo se debe usar la leche materna. Hay casos en que las fórmulas son convenientes, ya que la salud de los niños no es uniforme. Hay casos en que es conveniente usar las leches sustitutas, como en el caso de las alergias. Entonces la pregunta es, ¿como en el caso de qué? De las alergias. Dice, en el caso de las alergias no es conveniente usar estas leches sustitutas a la leche materna. La pregunta es, si esto es así, y la pregunta es, bueno, ¿cuál es el porcentaje de niños de recién nacidos que uno puede decir son intolerantes a la leche materna y en cuyos casos sí se debería usar un sustituto? Son casos rarísimos en los que no existe, que yo sepa, un cuadro de alergia a la galactosa materna. O sea, ¿es casi un mito decir que hay niños que no pueden consumir leche materna? Probablemente había que hacer un estudio pediátrico. Pero usted dice que son estadísticamente... Hay una serie de enfermedades en las que existen cuadros diarreicos no infecciosos en niños recién nacidos. Dentro de ellos está la mucoviscidosis, por ejemplo, pero que necesitan un estudio sumamente prolijo y científico en los centros de pediatría. El Instituto de Pediatría del Perú está capacitado para hacer ese tipo de diagnósticos. Pero no conozco. Pero digamos, son estadísticamente, personalmente, digamos, no es significativo normalmente la cantidad de niños que uno puede decir no es tolerable a la leche materna ni deben darle otra leche. De ninguna manera, no es absolutamente. En esos casos hay que hacer una investigación muy profunda, porque lo que tienen no es alergia, sino es alguna otra enfermedad congénita por falta de algún componente. O sea, podemos decir que prácticamente el 100%, casi la totalidad de niños pueden y deberían consumir leche materna, digamos, recién nacidos. Hay otra pregunta de César, que precisamente sobre el tema pregunta: ¿desde qué momento se le debe dar de lactar al bebé? ¿Es en la primera hora de vida o mejor después? Hay muchos conocimientos sobre el tema. No, apenas el niño ha sido recibido, se ha cortado el cordón umbilical, se le ha envuelto en una frazadita precalentada y sacado todas las secreciones intraplacentarias. Se debe dar con la madre todavía en la sala de partos, se le debe dar de lactar en los dos senos. Ese es un mandato, digamos, eso está inscrito felizmente en nuestro manual de normas y procedimientos del Ministerio de Salud. Ahora, ¿y los centros de salud públicos y también los centros privados, las clínicas privadas, cumplen este mandato? Ojalá que sí. Ojalá. Sería interesante hacer una estadística. Ahora, en la clínica donde yo trabajo, inclusive hay
hay un dispositivo sumamente ingenioso para hacer el parto tal como se hacía en la antigüedad, sentados, que es la manera más fisiológica de hacer. Hay una mesa especial e inmediatamente la madre es succionada por el bebé recién nacido. Ahora, en eso de estadísticas... A mis bisnietas, yo sí le puedo garantizar que eso se hizo. Eso se ha cumplido. Sí. Pero las estadísticas, yo con estadísticas a nivel nacional sobre el tema, ¿no? La gente dice que prácticamente solo la mitad, un poco más de la mitad, el 55% de la mitad de recién nacidos reciben esa lactancia materna en la primera hora, es decir, hay casi la mitad de los niños que no la están recibiendo. No. Eso implica en cifras que hay como 300.000 recién nacidos que no están recibiendo esa lactancia materna en la primera hora de vida. Y luego se debe recomendar, y felizmente eso ya está, creo, universalizado en los 2 grandes hospitales neonatales que tenemos en Lima. El bebé no debe ir a la nursery, entre comillas, sino debe estar en la misma cama de la madre. Claro. Eso se llama el acercamiento cercano, el early bonding que llaman a los americanos, que se llama en inglés, de tal manera que el bebé se sienta que es parte de la madre. Ahora, pero ¿cómo ve, qué sensación, qué reflexión le da esta estadística que le decía que más o menos la mitad de recién nacidos no recibe esta lactancia materna en la primera hora de vida, que son como 300.000 niños recién nacidos? Esa es una cosa que me parece un crimen. Eso está en las normas. Claro, esa estadística revela que estas normas en gran parte no se están cumpliendo, por lo menos en muchos centros de salud, ¿no? Sería sumamente interesante que un grupo de periodistas de esos de investigación haga pues un seguimiento y vaya y diga, caray, sí, se ha visto que se ha cumplido con lo escrito en el protocolo de atención al recién nacido. Quienes nos están escuchando pueden preguntarse, ¿y por qué es tan importante la lactancia materna en la primera hora? Porque en esa secreción que se ha formado en los 9 meses de embarazo, la naturaleza ha puesto una sustancia que no es todavía leche completa, sino es una secreción que contiene inmunoglobulinas, especialmente la inmunoglobulina A. Y después de la primera hora nació el niño, ya eso se va perdiendo. Eso se va incrementando con la leche, con las proteínas. ¿Pero por qué es importante entonces que en la primera hora? El primer efecto es que se despierta ese reflejo, succión, hipófisis, y la hipófisis manda al tejido mamario. Es importante a formar leche. para una mayor producción de leche materna. Así es. Ese es básicamente el beneficio principal. Y el segundo es que en ese calostro están inmunoglobulinas que van a proteger la piel y toda la mucosa intestinal. Y es importante para el niño que esa inmunoglobulina se consume en la primera hora de Así vida. es, sí. Así es. Ahora, viendo la evolución de la lactancia materna también en general, ¿no? En el país había una tendencia a la baja, había incluso se expresaba preocupación que cada año venía disminuyendo la lactancia materna, que como veíamos disminución que corría en paralelo al incremento de la venta de estos productos sucedáneos de lo que ya hemos hablado antes. Sin embargo, según la estadística de la ENDES, el último año, un poco sorpresivamente, cambia la curva y se dice que el 2013, pues las cifras, la ENDES que salió hace poco para datos del 2013, se incrementó el tema de la lactancia materna, digamos, a nivel nacional como promedio, subió en el último año, ¿no? Digamos, a nivel nacional subió al 72,3%, digamos, la lactancia en los primeros 6 meses de vida, ¿no? Digamos,
que había sido menor, digamos, en los años anteriores, del 68 más o menos por ciento subió al 72. Y subió también a nivel urbano y rural, tanto en el sector urbano como rural ha habido también, digamos, un ligero incremento, digamos, de leche materna. Mientras el promedio nacional subió de 67,6% a 72,3%, en el urbano subió de 61,8% a 64% y en el sector rural subió de 78,6% a 82%. Es decir, el último año la curva cambió y se empezó a incrementar, aunque ligeramente, la práctica de la lactancia materna. ¿A qué atribuye? ¿Hay nuevas políticas públicas que han producido este cambio? ¿A qué atribuye este cambio? En buena hora, vaya a saber, había que hacer una investigación. Sobre todo, me gustaría saber el estado nutricional de ese universo del 70 y tantos por ciento que recibieron la lactancia materna. ¿Cómo está el estado nutricional? ¿Cómo estuvo el estado nutricional de esos niños? La otra posibilidad es que la industria farmacéutica, la industria de los lácteos estuvo reorganizándose y ha salido en los últimos meses con una agresividad enorme. Usted ahora ya no hay, usted prende el televisor y en cualquier programa y con toda seguridad que no van a pasar ni media hora sin que haya una competencia entre los diferentes. ¿Usted diría que esa agresividad tiene que ver con el incremento de la lactancia materna? ¿Es una respuesta a ese incremento, esa agresividad publicitaria de los sustitutos? Es probable, es probable. Pero este aumento de la leche materna, digamos, ¿responde a algún cambio que usted ve en la política pública para promover el tema, mejores políticas? Se ve que el Ministerio de Salud está haciendo spots de televisión bastante ingeniosos, estimulando a la población. Pero digo, este es un círculo vicioso porque la misma prensa vive de los avisos comerciales. Y el dilema que se pone es o publico esto o inmediatamente pierdo ingresos por publicidad. Así es, pierdo mi publicidad. Precisamente para terminar, antes del corte, hay un comentario de Eduardo que dice: seamos sinceros, nuestro país se mueve según los intereses de unos pocos y lamentablemente la industria láctea tiene mucho poder, no les conviene la leche materna. Estamos de acuerdo. Sí. Hay otra pregunta sobre el tema, para cerrar un poco también el tema de la leche materna, de Micaela, que escribe y dice, y pregunta: ¿es verdad que la leche materna es buena solo hasta los 6 meses? Eso está por verse. En la antigüedad, cuando vivíamos los humanos en cavernas, la lactancia materna duraba 2 años. Cuando comenzaban a aparecer los primeros dientes, ya la madre rechazaba el que el niño le mordiese el pezón. Y entonces ya el infante podía alimentarse de alimentos semisólidos. Actualmente, interesante su pregunta, no está claramente establecido ahora, modernamente, en qué momento ahora, en el siglo XXI, se debe cortar la lactancia materna. Yo soy partidario de que esto debiera prolongarse por lo menos a 1 año. 1 año. O sea, lo que sí está acordado es que los primeros 6 meses debe ser una digamos, consumo de leche materna, lactancia materna exclusiva. Sí, sí, claro, eso, de manera exclusiva. Usted prevé, digamos, que luego de esos 6 meses, prolongar, no sé, por lo menos 6 meses más la lactancia materna combinada ya con otros alimentos. Claro que sí, con alimentos, sobre todo papillas, papillas nutritivas a base de papa.
Claro. Bien, doctor, nosotros vamos a ir a un último corte, y regresamos con la parte final del programa. Bienvenidos a La Primera Infancia Primero. En Salgalú TV Online, nuestra preocupación son los niños y niñas, especialmente los de la primera infancia. Porque ellos son el presente y futuro de nuestro país. Porque ellos representan nuestra mayor creación, nuestra mejor expresión de amor. Los esperamos todos los lunes a las 4 de la tarde con invitados especiales, quienes nos hablarán de cómo atender mejor a nuestros niños y niñas. Los comentarios y orientaciones profesionales nos servirán para aplicarlos en casa, la escuela y en nuestra propia comunidad, ayudando así a tener un país más justo y solidario. Participe vía chat con sus comentarios. Los esperamos todos los lunes a las 4 de la tarde en La Primera Infancia Primero, aquí en su canal Salgalú TV Online. Comunicación que nos acerca. Bien, volvemos entonces con el doctor Uriel García para la parte final del programa. El 18 y 19 de septiembre, el Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia organiza el Encuentro Nacional por la Primera Infancia. Vamos a tratar una serie de temas respecto a las políticas para la primera infancia. El doctor Uriel García va a estar presente en este encuentro, va a ser panelista de la conferencia Gobernabilidad Social y Política por la Primera Infancia, y luego también va a actuar como coordinador en la mesa de trabajo sobre gobernabilidad por la infancia, salud, combate a la anemia y desnutrición. Entonces quería preguntarle al doctor García, ¿cómo ve usted este encuentro nacional por la primera infancia? ¿Sabe que nos puede hablar de este tema de gobernabilidad social y política por la primera infancia, que va a ser el tema que usted va a tratar en este encuentro? Bueno, obviamente que es un encuentro fundamental para poder expresar los puntos de vista y discutir las políticas de suministro de la leche a los recién nacidos, e insistir en ese hecho biológico de que estos recién nacidos tienen un derecho adquirido para su buena alimentación, que es la leche materna, y que nadie, absolutamente nadie puede interferir con la naturaleza. Ahora que estamos hablando de políticas ambientales de todo tipo, ahora que estamos conmovidos con el maltrato que se da a los animales, tenemos que conmovernos mucho más todavía por proteger la nutrición de los niños recién nacidos. Eso es una obligación de cada uno de los ciudadanos de un país, especialmente del Perú, para que no ocurra la invasión artificial que se está tratando de hacer con fines enteramente comerciales y de ganancias inescrupulosas de dinero y de bienes que no corresponden pues a los derechos fundamentales de los niños. Y sobre ese tema, gobernabilidad social y política por la primera infancia. ¿Cómo, digamos, se vincula la gobernabilidad social con las políticas para la primera infancia? Obviamente que se tiene que dictar reglamentos y leyes probablemente mucho más específicas para proteger a la primera infancia. La educación de los recién nacidos comienza al día siguiente del nacimiento. Hay una serie de métodos que hacen que el cerebro comience a desarrollar rápidamente eso que se llama el early bonding. Se debe procurar que el contacto entre los padres y el recién nacido sea una cosa natural y que él se sienta que es parte de la familia. Y eso, por supuesto, tiene que ser
también debidamente publicitado, tal como la lactancia materna. El recién nacido al mes, a los 2 meses, ya tiene que ir aprendiendo ciertas habilidades y ciertas destrezas muy elementales que poco a poco van a desarrollar sus habilidades intelectuales. La música, el baile, los colores tienen que ser parte del mundo de esas criaturas. Ahora, para terminar, usted también va a coordinar esta mesa de trabajo que va a los temas de salud, combate a la anemia y desnutrición. Ahora, es un tema clave en esta coyuntura en la cual vemos que la anemia infantil se está incrementando, luego de haber venido descendiendo en los últimos años ha subido. Así y es. El ritmo de descenso de la desnutrición se está reduciendo, ¿no? Se está desacelerando y prácticamente el último año casi se ha estancado, ¿no? Es un tema clave en este encuentro, ¿no? Yo hace años postulé y muchos me negaron. Postulé que el hecho fabuloso de que la tecnología moderna de eliminación de enfermedades prevenibles por métodos sumamente sencillos, vacunaciones, rehidratación oral, abrigo, etc., disminuyera los peligros de enfermar y morir, sobre todo, de morir. Pero si simultáneamente a ese progreso, en donde ahora es verdad, hay que decirlo, los niñitos peruanos de 0 a 5 años ya no se mueren de sarampión, ya no les da polio, sino rarísima vez, ya no mueren de tos convulsiva, ya no mueren de diarreas, deshidratados. Eso es cierto, pero no ha habido concordantemente con ese maravilloso plan una reducción de la pobreza, una introducción de justicia social. ¿Y qué ha pasado con una madre que vive en extrema pobreza, en una choza de una barriada y que tiene un hijo cada año y que ya no se le mueren? Las bocas que alimentar han aumentado y por consiguiente, ¿quiénes son los que más sufren? Son los niños menores de edad. Ese niño que ya no lacta y que todavía no tiene las habilidades y destrezas como para poder captar los mendrugos de pan que hay en la mesa, entra en una desnutrición crónica. Es una paradoja realmente terrible. Es casi una blasfemia el decir que la salud física, la salud fisiológica otorgada produce mejor vida, si es que no hay justicia social. Junto con la justicia, junto con las vacunas, con la rehidratación, con los abrigos, inclusive hasta con el vasito de leche. Lo que va a ocurrir es que las bocas que alimentar y las necesidades que cubrir de esa población que está creciendo son mayores y por consiguiente viene la pobreza. Y en la última reunión que hemos tenido se ha demostrado desafortunadamente que tenía razón, que resulta que la pobreza de los niños de 0 a 5 años es mayor que la de la pobreza general, ¿no? Es como la pobreza de los niños de 0 a 5 años a nivel nacional es alrededor del 35%, mientras la pobreza nacional está por debajo del 23%, ¿no? Eso realmente es terrible. El tema, entonces, usted como escribió en un artículo, ¿no? Un artículo que escribió para el blog Inversión en la Infancia, el blog que se publicó en junio de este año, y un artículo que reprodujo también la semana pasada la revista Caretas, que tenía el título Curar la pobreza, ¿no? Claro. Que, digamos, usted señala que estas enfermedades, anemia y nutrición, pasan por un tema de eliminar pobreza y de justicia social. Un gran patólogo
el creador de la medicina moderna, hace más de 150 años, que dijo, la pobreza es una enfermedad y los médicos son los encargados de recetar a los gobiernos que la pobreza hay que curarla. Hace 150 años, caray. Y en esos 150 años hemos avanzado poco en eso. Sí. Bien, doctor Uriel García, muchas gracias por su presencia en el programa. Encantado. Bien, fue entonces esta entrevista con el doctor Uriel García sobre este importante tema de la lactancia materna y la salud del niño, un poco a propósito de la Semana de Lactancia Materna en el Perú que se celebra en estos días, con quien también hemos hablado acerca del próximo Encuentro Nacional por la Primera Infancia que organiza el Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia para el 18 y 19 de septiembre. Les recordamos que este programa se repite mañana jueves a las 11 de la mañana y mañana jueves a las 4 de la tarde va en directo una nueva edición del programa Diálogo Abierto.